Platicar de amibiasis intestinal. Tratamos de que estas jornadas se enfocaran a las patologías infecciosas que ustedes van a ver más cuando tengan una práctica clínica cotidiana. Ya escuchamos, ya escucharon al doctor Medina y a la doctora Gaby hablando del Helicobacter. Es algo muy importante que sepan cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo y cómo corroborar la erradicación. Y ahora vamos a hablar de un tema que es aquí en Hidalgo, sobre todo sumamente común y que a veces pasa mal diagnosticado o les cuesta mucho trabajo manejar, que es la amibiasis intestinal. Esta es una charla que presentaba yo cuando estaba a cargo de la clínica de diarreas en el estado de Hidalgo, que fui líder clínico de diarreas pues casi 12 años en el estado de Hidalgo. Entonces, esta es una de las charlas que les presentábamos a los pasantes de servicio social para su entrenamiento. ¿Me ponen la que sigue, por favor? Ok, entonces, lo primero, ¿cómo se encontró la amiba? ¿Quién la descubrió? Bueno, pues la descubrió este individuo que se llama Friedrich Loch, por ahí a finales del siglo XIX. Él se daba cuenta de que algunas personas presentaban cuadros disentéricos, pero que no respondían a los tratamientos de antibiótico habituales. Al buscar la causa, hizo lo que hicieron todos los diarreólogos de la época, tomó una muestra de un paciente y la vio en el microscopio y se encontró con los trofozoitos altamente móviles y dijo: esto no es una bacteria, esto es un protozoario. Y para corroborar que ese era el agente causal de la enfermedad, esa misma muestra la centrifugó, la purificó, en ese tiempo no había centrífugas, la purificó y se la dio a 4 perros. Comparado con otros 4 controles, les dio el mismo alimento, solamente a 4 les dio la muestra contaminada y a 4 no, y los 4 con la muestra contaminada desarrollaron la enfermedad y en ellos se pudo aislar el trofozoito. Entonces ahí se demuestra que era la enzima histolítica el agente causal de esta enfermedad. Y curiosamente la mayor parte de los cuadros son en humanos. Muchos de los animales solamente son portadores. La que sigue, por favor. Entonces, por mucho, sobre todo aquí en Hidalgo, si hablamos de los protozoarios, amiba es el agente patógeno más frecuente a nivel intestinal, por mucho. Supera a cualquier otro helminto, a cualquier otro parásito. Entamueba es por mucho el más frecuente. En los adultos es causa muy común, y ahorita lo vamos a ver, de algo que se llama diarrea persistente, que tienen que saberla diagnosticar y tratar. ¿Y cuál es la causa de muerte en el mundo debido a infecciones por protozoarios? La cuarta. La número 1 es Giardia, que es más común en el resto del mundo, sobre todo en África, pero amiba es la 4ª causa de muerte por protozoarios en el mundo. Aquí en México es la 2ª causa de muerte por protozoarios. En los 90 se encontró que había 2 especies muy parecidas, que es entamueba histolítica y entamueba dispar, que son idénticas en el microscopio, que solo se pueden identificar una de la otra por pruebas de PCR, que son muy costosas, pero como no se pueden diferenciar, una es infecciosa, la otra solamente es un comensal. La realidad es que acaban siendo tratadas ambas formas si se encuentran en una persona. Y la manera en la que se encuentra el parásito puede ser de 2 formas: en quiste, que es la forma infectante, y el trofozoito, que es la forma patógena. No es lo mismo. Acuérdense que la forma infectante es la forma contagiosa, la forma en la que yo adquiero la enfermedad, y la forma patológica es la que daña al cuerpo. Entonces yo adquiero la infección a través de quistes de amiba, de los huevecillos que están en el medio ambiente, y una vez en el intestino se abren y forman trofozoitos, que son los que destruyen el intestino. La que sigue, por favor. Esos son los quistes, así se ven los quistes en el microscopio. Son estructuras completamente esféricas, redondeadas, con una pared muy muy gruesa. Resisten meses sin agua, en el medio ambiente seco, en las puertas, en las llaves de los baños, en las chapas, en los celulares. Si se fijan, tienen de 2 a 4 núcleos, y eso quiere decir que de cada quiste nacen aproximadamente 4 trofozoitos. Por eso es una forma tan infectante.
cada huevecillo da origen a 4 trofozoitos. Entonces, en una persona que tiene exposición alta a quistes, muy rápidamente va a desarrollar enfermedad, y además los trofozoitos, como lo vamos a ver ahorita, se reproducen muy rápido. Entonces, de cada trofozoito pueden partir 2 o 3 amibas en cuestión de 24 a 48 horas. Entonces, imagínense qué tan rápido puede progresar la enfermedad. Si de cada huevecillo nacen 4 y de cada una de esas 4 nacen otras 3 en menos de 48 horas, eso explica la agresividad de la enfermedad. Y otra cosa que tiene el quiste es que no solamente resiste el medio ambiente, resiste el ácido gástrico, y eso es lo que permite que cuando llega el yeyuno, las enzimas digestivas del yeyuno son las que disuelven la pared del quiste y las que permiten el nacimiento de los trofozoitos. La que sigue, por favor. Y esos son los trofozoitos. Los trofozoitos son las formas móviles de la amiba. Se mueven muy rápido porque tienen varios pseudópodos, principalmente generan uno que las mueve a través del intestino. Producen toxinas, pero su principal forma de daño es citotoxicidad directa, es decir, la amiba destruye directamente las células de la mucosa del intestino, porque resulta que su alimento favorito son los eritrocitos. Le gusta comer eritrocitos, es su vía de alimentación principal. Entonces, para poderse alimentar, tiene que destruir la mucosa intestinal, tiene que comerse la mucosa para atravesar la pared intestinal, llegar a donde haya eritrocitos y ahí poderse alimentar. Por eso produce síndrome disentérico. Acuérdense que la disenteria es aquella diarrea que va acompañada de moco, sangre y fiebre. En México la causa número 1 de síndrome disentérico es E. coli, mucho en las diarreas del viajero. Segundo lugar, Shigella, sobre todo en los niños. Y tercer lugar, amiba. Y amiba es la causa número 2 de síndrome disentérico en adultos. Algo que tiene muy típico y que identifica a los trofozoitos de amiba, si se fijan sobre todo en la foto de la derecha, se ve ahí el núcleo perfectamente redondito y todo su material genético está compacto en el centro, se llama cariosoma. Eso es algo muy característico de la entamoeba histolítica y que le permite a los médicos de laboratorio distinguirla de otros agentes. La presencia de ese núcleo redondo con todo el material genético compacto en el centro, en esa forma de cariosoma que parece un ojo, eso es algo muy característico de los trofozoitos de la entamoeba histolítica. La que sigue, por favor. Le damos un clic. Le damos otro clic, por favor. Ahí está. Y ese es un trofozoito lleno de eritrocitos, ¿no? Ahí está, lo que estoy marcándoles con el recuadro rojo son los eritrocitos que se ha fagocitado esa entamoeba, ese trofozoito. Entonces, y está totalmente rodeada por otros eritrocitos. Esta es una entamoeba que ya estaba en la sangre y que ya se está alimentando de eritrocitos. Entonces, lo que decíamos, la amiba se alimenta de proteínas de las células que tiene a su alcance, pero su principal fuente de alimentación son los eritrocitos. Eso es lo que la vuelve tan agresiva, tan virulenta y que genera síndrome disentérico. La que sigue, por favor. Y entonces vemos que existen como tal dos formas de desarrollar la enfermedad por entamoeba. A la izquierda vemos la forma más común, 80%, 90% de los casos son las formas leves, asintomáticas, autolimitadas, que generalmente se dan en personas jóvenes o con una buena inmunocompetencia, en donde el paciente ingiere el quiste, llega el yeyuno, se exquista, así se llama, salen los trofozoitos del quiste, tratan de adherirse al colon, como lo ven acá en el lado izquierdo, tratan de adherirse a la mucosa para penetrarla, pero las defensas de tipo IgA, las inmunoglobulinas IgA de la mucosa, rechazan al trofozoito y entonces impiden la colonización. Y en estos pacientes lo único que sucede es que el paciente tiene una diarrea leve, un día, 2 días, no desarrolla síndrome disentérico, se autolimita la infección y nadie sabe que fue amiba, o en muchos casos ni siquiera desarrollan cuadros clínicos, simplemente se quedan como portadores asintomáticos, y eso sucede en el 90-80% de los casos. Del otro lado, a la derecha, vemos lo que sucede en el 10% restante. Aquí son pacientes que por alguna razón sus defensas de tipo IgA están comprometidas,
tienen alguna enfermedad intestinal previa, como CUSI, como Crohn, usaron antibióticos de amplio espectro, tienen su microbiota dañada, son pacientes de edad avanzada, llevan una mala alimentación, etc. Y en estos casos, el trofosodito sí logra atravesar la mucosa, porque las defensas de tipo IgA no son suficientes, y empieza a producir una enzima digestiva que se llama N-acetil-D-galactosamina, que es la que se encarga de disolver las uniones entre las células del colon. Eso le permite, como se ve ahí en la imagen, atraviesan la pared del colon, atraviesan entre las uniones de las células para llegar a los vasos sanguíneos y poderse alimentar. Obviamente, al desarrollar este daño, desprenden la mucosa, rompen la mucosa, la despegan y rompen los vasos sanguíneos, y eso es lo que se desarrolla un síndrome disentérico, las formas invasivas de la enfermedad. Por eso el paciente refiere que hay moco en las evacuaciones y sangre. El moco es toda la mucosa que está despegando la amiba, al pasar por abajo de ella la desprende y el paciente la arroja, y la sangre significa que la amiba ya invadió a través de la pared del colon, y esto es lo que hace que al alcanzar los vasos sanguíneos, el trofosodito, que es un agente sumamente móvil, pueda alcanzar rápidamente a través de la circulación otras zonas como el hígado o el cerebro y desarrollar las complicaciones más graves, que son el absceso hepático amibiano o el absceso cerebral amibiano. De eso no les voy a hablar ahorita, les van a hablar en un ratito sus compañeros de absceso hepático, pero esa es la manera en la que llega la amiba: destruye la pared intestinal, atraviesa las uniones de las células, alcanza los capilares y de ahí la circulación sistémica. La que sigue, por favor. Entonces, decíamos, la gran mayoría de personas tienen buenas defensas de tipo IgA, o sea, están bien inmunocompetentes, están bien nutridos, y esos pacientes, 86% tienen menos riesgo de infectarse. Al llegar la amiba, sus mismas defensas la rechazan, o si se llega a quedar la amiba en el intestino, 80% menos de riesgo de hacer un cuadro grave. Esa es la mayor parte de la población. Más del 80% son asintomáticos, pero son portadores. Entonces, nosotros tenemos una regla: aunque un paciente sea portador de amiba, hay que darle erradicación. Esto es algo que le pasa mucho, sobre todo a los pasantes de servicio social o a los médicos recién egresados, que dicen: pues mira, sí, saliste con unos quistes ahí de amiba en el coprológico, pero tú no tienes nada, no tienes diarrea, no te sientes mal, no les hacemos nada. Mal, porque ese paciente es un fomite que está contagiando a todos los demás que tiene cerca. La amiba es altamente contagiosa, y con una persona en la familia que esté inmunocomprometida, que sea un niño chiquito, que sea un adulto mayor, que tenga un tratamiento con inmunosupresores, ya con eso ese paciente va a desarrollar un cuadro grave que incluso lo puede llevar a la muerte. Entonces, los portadores asintomáticos se deben de tratar. Hay que erradicar los huevecillos de amiba. Y estos son cuadros que vemos mucho, sobre todo aquí en México: diarrea persistente y diarrea recurrente. Siempre que vemos a pacientes que tienen, adultos, que tienen diarrea persistente o diarrea recurrente, hay que sospechar que son portadores de amiba. Nosotros lo vemos mucho en el consultorio. Llega el paciente y nos dice: doctor, es que tengo diarrea, pero ya me duró más de 3 semanas. Y ya me dieron un antibiótico, y ya me dieron otro antibiótico, y yo sigo con diarrea, y son 3 semanas que no se me quita. Estoy yendo al baño, a lo mejor 2 o 3 veces al día, pero sí con pujo, con moco, con tenesmo, con sangre, incomodidad, dolor, de repente todavía tengo fiebre. Una diarrea que dura más de 2 semanas le llamamos diarrea persistente. Y no existe como tal, y lo vamos a ver después, salvo la colitis pseudomembranosa, no existe otra bacteria que pueda provocar una diarrea que dure más de 2 semanas. Lo vamos a ver también en la charla de sus compañeros de diarreas agudas. Casi todas las causas bacterianas de diarrea se autolimitan, en general en 3 a 4 días. Una diarrea que ya duró más de 2 semanas ya no es una bacteria, ya hay que pensar en otra cosa. A eso se le llama diarrea persistente. Y la causa número 1 en México de diarrea persistente del adulto, amiba. O otra cosa bien común, sobre todo en los viejitos, las diarreas recurrentes. Doctor, es que yo no sé qué tengo. Tengo diarrea una semana y se me quita, y estoy como un mes sin diarrea, pero después me regresa y me dura otra vez 1 semana, 2 semanas, y el cólico, y otra vez arrojo moco y se me quita.
y estoy otra vez un mes bien y regresa. Eso se llama diarrea recurrente. ¿Y por qué sucede? Porque el paciente es portador, tiene quistes de amiba en el intestino, y entonces va cumpliendo el ciclo vital de la amiba. Nacen las amibas, generan síntomas, el paciente después de unas semanas limita la infección, se quitan los síntomas, pero unas semanas después nacen otra camada de trofozoitos y otra vez tiene síntomas y otra vez y otra vez. Eso se llama diarrea recurrente. Entonces, aquí en México, la causa número 1 de diarrea persistente, es decir, una diarrea que dura más de 2 semanas, o de diarrea recurrente, que es esa diarrea que va y viene, es amiba. Y es lo que hay que sospechar en estos pacientes para darles tratamiento. Otra cosa con la que llegan mucho a la consulta estos pacientes es que ya me dieron muchos medicamentos, doctor, y no se me quita la diarrea. Es que ya me dieron ceftriaxona, y ya me dieron amoxicilina, y ya me dieron tetraciclinas, y ya me dieron ampicilina, y yo sigo con la diarrea. Ya desde el momento en que una diarrea, sobre todo un síndrome disentérico, no se quitó con ampicilina, con amoxicilina, con una quinolona, entonces ya hay que sospechar que eso no es una bacteria, que probablemente se trate de un protozoario y que hay que hacerle un controparasitoscopio para ver la causa. Y esto es algo bien importante y lo vamos a ver ahorita al final de la plática. Si solo le damos tratamiento con metronidazol, que es lo que siempre nos han enseñado que hay que usar en amiba, tenemos un fallo de tratamiento del 40 al 60%. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico típico de la amiba? El que ya dijimos: dolor abdominal, fiebre, evacuaciones diarreicas, generalmente con síndrome disentérico en las formas invasivas. Otra vez, ya dijimos que el síndrome disentérico es diarrea con moco, con sangre, con pujo, con tenesmo, la fiebre. Y en los pacientes que tienen ya cuadros graves pueden tener complicaciones. Otra cosa que me interesa que se lleven en mente es que amiba no es un agente tan inofensivo como solemos creer, ¿no? Durante muchos años nosotros veíamos que los médicos decían: pues has de tener una amiba. Amiba es un bicho agresivo, y si vieran los casos que vemos en el consultorio y en el hospital, les daría miedo. Vemos muchos pacientes con megacolon tóxico por amiba, vemos pacientes que hacen perforación intestinal con amiba, vemos pacientes que hacen amibiasis diseminada con absceso hepático, absceso cerebral, y amiba se come el tejido de donde quiera que esté. Aquí se me olvidó ponerlo, pero hay una forma cutánea de amiba que sucede mucho, sobre todo en los hombres que tienen sexo con hombres, sin protección, en donde la piel del pene o de los testículos se contagia de amiba y acaban con toda esa zona destruida, necrosis extensa de la piel, de la zona genital, porque amiba es proteolítica. Amiba destruye proteínas de las células donde quiera que esté, y son cuadros muy aparatosos. Entonces, amiba en realidad es un agente muy agresivo. También tuvimos hace creo que un par de meses, de hecho subí la imagen a Twitter, a X, de una ameboma. Tuvimos un paciente hospitalizado por una ameboma que tenía toda la facha de un cáncer de colon. Era uno de nuestros pacientes que tristemente ya falleció, el señor Noé, un paciente con cirrosis que yo veía desde hace casi 12 años. Por la inmunosupresión se contagió de amiba y desarrolló una ameboma. Una ameboma es una lesión en el colon, sobre todo en el colon derecho, que parece un cáncer de colon. Es una lesión grande que la mayoría de las veces se confunde con cáncer, pero que cuando lo vemos y le tomamos biopsia, en realidad es un granuloma gigante provocado por amiba. Y en las biopsias nos reportan presencia de amiba en la biopsia. Entonces, amiba es un agente muy agresivo, y sobre todo en pacientes de edad avanzada, en pacientes con diabetes descontrolada y en pacientes con enfermedades crónicas, puede dar complicaciones graves que los lleva a la muerte. Y en los niños, por ejemplo, es muy típico que provoque desnutrición, deshidratación, pérdida de peso, síndrome anémico. Algunos pacientes que tienen amiba están sangrando poco a poco, porque decíamos la amiba le gusta comer eritrocitos, entonces siempre está provocando pequeños sangrados que a veces son invisibles, no llegan a tener el síndrome disentérico, pero provocan anemia ferropénica, y nadie sabe por qué tiene anemia el paciente hasta que le hacen las pruebas y era portador de amiba, y esa amiba es la que le estaba provocando la anemia. La que sigue, por favor.
Déjenme contestarle al maestro Tagle, que ya viene para acá. Son las imágenes típicas de una colitis amibiana, ¿no? Se ve el colon completamente inflamado, enrojecido, eritematoso, edematoso, con múltiples úlceras, que son esas cositas blancas que se ven por todos lados, presencia de hemorragias petequiales. Todos esos puntos rojos brillantes y rojos oscuros son hemorragias provocadas por la amiba. Es la típica colitis amibiana severa, y ahorita vamos a ver que en la imagen se parece mucho a la colitis pseudomembranosa, y también se parece mucho a una enfermedad que se llama colitis ulcerativa, el CUSI. Y entonces a veces nada más por la pura imagen no podemos saber si estamos ante una amiba o ante una colitis pseudomembranosa o ante un CUSI. A veces la biopsia es la que nos va a dar el diagnóstico, y el estudio coprológico o el coproparasitoscópico. Ahí donde dice la letra B es una muestra del colon ya cortada en un paciente que falleció de una amibiasis severa, donde se ven las típicas úlceras que se llaman úlceras en botón de camisa. Se ven esos puntitos rojos con un punto en el centro, que es el agujero que forma la amiba en la pared del colon, rodeada de esa reacción inflamatoria roja, y comparada con la pared del colon normal, que es de ese color clarito o cremita. Esas son las típicas úlceras que se llaman úlceras en botón de camisa. Y en la C, que es el corte histológico, se ve mejor cómo es esa úlcera en botón de camisa. Está partido en la pared del colon a la mitad, y se ve la úlcera perfectamente como si fuera el ojal de un botón, ¿no? Es la típica úlcera en botón de camisa de la amiba, que muchas veces en la biopsia incluso se alcanzan a ver los trofozoitos metidos en la pared. La que sigue, por favor. Bueno, de hecho ahí están. Esta es una biopsia de un paciente con una colitis amibiana grave que falleció por un megacolon tóxico por amiba, y en las flechitas les están señalando, ahí se ve, está lleno de trofozoitos. Decíamos, los trofozoitos son esos se ven como células grandes, de núcleos grandes, diferentes al resto de la pared del colon. Toda la parte de arriba, por ejemplo, de la biopsia está llena de trofozoitos. Eso habla de que era una colitis amibiana severa, que eran tantos trofozoitos que incluso en la biopsia salieron, ¿no? Este paciente falleció de un megacolon tóxico por amiba, un paciente con VIH. La que sigue, por favor. Y decíamos, no siempre es tan fácil saber que el paciente tiene una amiba. Hay muchas enfermedades que se comportan muy similar. De las infecciosas, ya dijimos, Shigella es la primera causa de síndrome disentérico en adultos en México, en niños. E. coli, que es la primera causa en adultos. La colitis pseudomembranosa, que vamos a ver en otra plática más adelante, que se comporta muy parecido a la amiba y puede afectar de manera grave al mismo grupo de pacientes. Y las diverticulitis. Una diverticulitis puede provocar también fiebre, dolor persistente, a veces puede llegar a provocar moco en las evacuaciones, y no es tan fácil distinguirlo de una amibiasis. Y hay causas no infecciosas que, si nosotros las vemos con el colonoscopio, se ven idéntico a la amiba. Ya dijimos, el CUSI, la colitis ulcerativa. Una fotografía del colon con CUSI se ve igualita a una colitis ulcerativa por amiba, idéntica. Solamente se pueden diferenciar en el microscopio o viendo al trofozoito o los quistes en la prueba de evacuaciones. Y la colitis isquémica, sobre todo en viejitos, en pacientes ya de más de 70 años, que son cardiópatas, que tienen antecedentes de un infarto, de aterosclerosis severa, de dislipidemia, pueden tener una trombosis mesentérica o una isquemia mesentérica, que también va a necrosar el colon y va a provocar moco, sangre, diarrea, dolor, fiebre. Y cuando entran con el colonoscopio se ve esa parte de colon destruida, inflamada, necrosada, y no es fácil saber que es una causa infecciosa. Entonces, a veces diagnosticar una amiba, sobre todo en un cuadro grave, no es tan sencilla. ¿La que sigue, por favor? Entonces, tratamiento. Por muchos años se ha visto que el tratamiento de primera elección son los nitroimidazoles. Siempre se pone como primera línea el metronidazol en los libros. Ahorita vamos a ver qué ha pasado con eso. Pero existen otros nitroimidazoles más potentes.
potentes, más seguros, y están disponibles en nuestro medio, como el Secnidazol o el Tinidazol. Aquí en México los hay, son muy baratos, son genéricos, y por ejemplo, mientras el metronidazol se tiene que usar en un tratamiento, si es una diarrea leve por amiba, por 7 días o 10 días, y si es un cuadro grave, a veces hasta por 14 o 21 días hay que usar el metronidazol. Secnidazol, que es mucho más potente, se usa solamente por 3 días en las diarreas leves y por 5 a 7 días en los cuadros severos. Entonces, en lo personal, yo dejé de usar metronidazol para miriasis desde hace ya muchos años. Y ahorita vamos a ver también por qué. Secnidazol es muy accesible, es muy barato, se toma solo 2 veces al día, esa es una ventaja. El metronidazol se toma cada 8 horas, el secnidazol solo cada 12, y los síntomas digestivos que provoca secnidazol son mucho menores que el metronidazol. Una de las causas comunes de que el paciente suspenda el tratamiento con metronidazol son las molestias que provoca el metronidazol. Da mucha náusea, muy mal sabor de boca, les da un sabor metálico, los pacientes dicen que sienten que están chupando una moneda, les quita el apetito, da mucha cefalea, les puede dar insomnio, dispepsia, da mucho dolor epigástrico, en algunos casos puede empeorar la diarrea. Entonces el paciente dice, no, me estoy sintiendo peor, suspendo el tratamiento, y ¿qué es lo que pasa? No erradica la amiba y regresa, y entonces desarrolla un cuadro persistente. Esa es la ventaja que tiene secnidazol. Secnidazol, ahora solamente tomándolo cada 12 horas, da menos síntomas, es menos agresivo y el paciente tolera mejor el tratamiento, y al durar menos días generalmente lo completa bien. Después del tratamiento con nitroimidazoles hay que erradicar los quistes. Eso es algo importante, porque si no el paciente se va a quedar como portador de la amiba. Acuérdense que el metronidazol, el secnidazol, el tinidazol mata las formas activas, los trofosoritos, pero el quiste es inmune a los nitroimidazoles, no entran en la pared. Entonces hay que darles otra cosa. Para el tratamiento de los quistes usamos paromomicina o diyodhidroxiquinoleína, que es de lo que más hay aquí en México y es muy barata y muy bien tolerada, o nitazoxanida. La nitazoxanida es un antiparasitario de amplio espectro. Lo usamos mucho para giardiasis, para miriasis, para quiste de amiba, para desparasitación. Se toma solamente 3 días. Nada más hay que avisarle al paciente que cuando tome nitazoxanida, la orina se va a poner de color como de esa mochila amarilla que está ahí, como anticongelante, para que el paciente no se asuste. La orina se pone de un color amarillo, brillante, fluorescente, y va a tener un poco de cefalea. Nada más. Son en general bien tolerados. Y ahí dicen, la erradicación de quistes siempre debe ser después de la erradicación de los trofosoritos, no al mismo tiempo. Primero, porque para que tolere los 2 medicamentos el paciente va a ser difícil, le va a quedar muy pesado. Y segundo, porque mientras esté el cuadro de colon inflamado, la actividad de los antiparasitarios para huevecillos es menor. Entonces, primero erradicamos el trofozoito y después el quiste. Y sí hay casos graves que ameritan hospitalización para manejo intravenoso. Les platico muy rápido un caso que tuvimos hace como 14 años, ¿ya? Menos, como 12 años. Yo todavía trabajaba en el Seguro Social, me acuerdo, y me llevaba muy bien con la señora que vende los pastes afuera del seguro, ¿no? De allá del seguro que está por el Hospital General, ¿no? Porque siempre he sido muy tragón. Y entonces, pues no había otra cosa que comer y yo no como comida de hospital. Nunca, no se lo recomiendo, siempre tiene algún bicho extraño. Entonces yo prefería salir y comprar pastes ahí frente al hospital. Y un día la señora de los pastes vio mi bata que decía gastroenterólogo y me dijo, oiga doctor, ¿le puedo platicar de mi hijo? Y le dije, sí. Me dice, oiga, ¿qué creen? Me dicen que mi hijo tiene cáncer, me dijeron que tiene algo que puede ser un linfoma. Tiene 14 años mi hijo, dice, y lo que pasa es que está perdiendo mucho peso, ha perdido como 15 kilos en los últimos 6 meses y nadie sabe por qué, y me dicen que tiene linfoma. Oye, ¿qué otra molestia tiene? Diarrea.
Lleva 6 meses con diarrea, doctor, y no se le quita y no se le quita, y ya le han dado, lo he llevado con un montón de médicos de las farmacias, la GI, de los similares, incluso lo traje aquí con un amigo médico familiar que tengo en el seguro, le han dado un montón de antibióticos y la diarrea no se le quita. Entonces, como no se le quita la diarrea y está perdiendo peso, dicen que lo que tiene es un cáncer o que tiene SIDA. Pero ya le hicieron las pruebas de VIH y salió negativo. Dije, a ver, llévenmelo al consultorio, ¿no? Lo llevó al consultorio, lo interrogamos, y ya interrogándolo, me acuerdo que nos platicó que todo empezó unos días después de que se fue a comer con unos amigos, saliendo de un partido de fútbol, de esos de fútbol llanero que a la gente le gustan tanto. Se fueron a comer chicharrones con cueritos, ¿no? Y con lechuga y con todo esto, y como a los 3 o 4 días empezó el problema. Y de ahí ya no paró. Y cuando le empezamos a preguntar las características de la diarrea, era un síndrome disentérico, tenía moco, sangre, estaba sumamente deshidratado, desnutrido, hipotenso. Lo hospitalizamos en la clínica La Paz y le hicimos las pruebas, le hicimos un coprológico, trofosoditos incontables, trofosoditos de ameba incontables, quistes incontables. Entonces lo que hicimos fue darle tratamiento intravenoso. Ahí sí usamos metronidazol en dosis muy alta, usamos 750 miligramos cada 6 horas, que es una dosis altísima. Y lo tuvimos que combinar con vancomicina porque estaba el intestino completamente inflamado, y estuvo hospitalizado con tratamiento intravenoso 4 días, casi 5 días, con antidiarreicos potentes, y se le quitó el cuadro. Eventualmente a los 3-4 días empezó a ceder la diarrea, lo mandamos a casa con tratamiento tomado por 14 días más, y a la semana el muchacho estaba completamente diferente. Ya estaba recuperando peso, tolerando vía oral, ya no tenía diarrea, ya no tenía fiebres, y al mes de darlo de alta ya había recuperado 5 o 6 de los 15 kilos que había perdido. Era una amiba. Entonces tengan cuidado porque amiba es un bicho muy confusor, se puede esconder como muchos cuadros diferentes que los pueden confundir, y a veces si no hacen una buena semiología se les van los diagnósticos. Y lo que decíamos, lo típico de estos pacientes, usan 1000 antibióticos, pero nunca le hicieron un copro para ver qué estaba pasando, ¿no? La que sigue, por favor. Y les recomiendo leer, este es un artículo que publicamos con una de mis exalumnas, así como ustedes, hace muchos años, Ana Elena Escorcia, que ahorita ya está haciendo el R2 de gastro en el siglo XXI. Ella estuvo en mi grupo de investigación que tengo aquí con los muchachos de la escuela desde hace muchos años, y con ella publicamos este artículo de revisión de qué está pasando con las resistencias antimicrobianas de los agentes digestivos en México. ¿Qué tanto problema, y no nada más en México, sino en el mundo, qué tanto han cambiado el panorama de resistencia a antimicrobianos en el mundo? La que sigue, por favor. Este está publicado en la revista de Gastroenterología de México, por si alguien lo quiere buscar, es acceso gratuito. Y en esta imagen resumimos cómo han cambiado la prevalencia de las resistencias antimicrobianas en diferentes agentes infecciosos, y ahí lo tienen. El Tamueva ha desarrollado hasta un 50% de resistencia a metronidazol. Entonces, de cada 10 pacientes con amiba que tratemos con metronidazol, 5 no se van a curar. Ya las resistencias son muy altas. Y la única manera de vencer esa resistencia es o darles dosis de metronidazol más altas, cosa que el paciente rara vez tolera, o mejor usar otro nitronidazol como el fenbidazol, porque ya la falla terapéutica del metronidazol es muy alta. Entonces tengan mucho eso en mente cuando tengan un paciente y solamente tengan metronidazol y le den tratamiento y no se cura. No quiere decir que no sea una amiba, a lo mejor es una amiba resistente, entonces vale la pena hacer un coprológico y confirmar el diagnóstico. Por eso yo ya no uso metronidazol para las amibas, ya las resistencias son muy altas. La que sigue, por favor.